Darle entendido. Para que sí que se lo haga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantadas de tenerte aquí y de... Estamos luchando con el ordenador, Ana. Sí. Ana, ¿no? Bueno, me presento. Yo soy Ana López Trenco, gerente de ASAPME, y tengo que deciros que para mí es un auténtico placer estar hoy dándote la bienvenida, Daniel, a esta tertulia literaria que llevamos desarrollando con ASAPME gracias a mi compañera, mi amiga Ana, que tuvo esta genial idea de trabajar en salud mental con una herramienta tan importante y tan poderosa como es la lectura y la escritura. Este taller literario, con todas las personas que nos acompañan esta tarde, tanto aquí en Zaragoza, en la sede de ASAPME, como con las compañeras y usuarias y usuarios que están en Acetania y Alto Gállego, también viéndonos, pues están desarrollando una actividad que contribuye no solamente a la expresividad, a la comprensión, a la mejora de la cultura, sino también algo tan importante como es cuidar la salud mental. Como te decía, es un verdadero placer. Ahora te va a presentar mi compañera Ana, va a dar unas pinceladas, no solamente de ti como escritor, sino de la obra que han estado leyendo, y todas las personas que están aquí en esta actividad tienen ganas, de verdad, de conocerte, no solamente tu faceta literaria, sino un poquito más, algunas preguntas que te van a hacer. O sea que bienvenido, Daniel. Sé que estás en Madrid y que les prometiste a mis compis que cuando puedas nos visitarás, y esta va a ser tu casa. Un sitio que seguramente te gustará conocer cuando vengas, porque como bien sabes, Daniel, el estigma que tienen las personas con enfermedad mental se vence de la mejor manera que puede haber, que es conociendo al ser humano que hay, que sufre por una enfermedad mental, pero que ante todo es una persona pues, como cualquier otra, normal, totalmente normal. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Ana. Hola, Daniel. Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación de ASAPME. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Nos habían hablado y nos hablan muy bien de ti, personal y profesionalmente, y eso queremos descubrir qué se esconde detrás del autor de un libro que nos ha encantado a todos. A mí personalmente me he reído mucho, me he divertido mucho. Es un libro que elegimos este mes de septiembre por el título. Esas cosas que les ofreces a los chicos, un plantel de libros, ¿verdad?, de títulos, y de repente dijeron, este nos gusta, y creo que hemos acertado. La sala está llena, no sé si lo puedes ver a través de los monitores, está completamente llena, y tenemos este listado de preguntas para hacerte, formuladas por ellos, gracias a Isabel, que es su profesora del taller. Yo vengo una vez al mes, el resto del tiempo viene ella. Perdona. Y ellos... Dime, Ángel. Antes de que tomar mucha agua. Tienes que tomar mucha agua, está diciendo un compañero que vas a tener que tomar mucha agua para respondernos. Antes de nada vamos a hacer una pequeña presentación de tu trayectoria profesional. Daniel Gascón es licenciado en Filología Inglesa y Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Ha estudiado también en Norwich, en el Reino Unido, y comenzó su carrera como comentarista cultural en Heraldo de Aragón, un periódico al que yo le tengo mucho cariño y creo que tú también. Yo trabajo allí y él tiene un gran conocido, muy conocido allí también. Sí. Años después se trasladó a Madrid, donde ha trabajado como editor y como columnista. Pero nosotros lo tenemos aquí por su libro, que no es el primero ni el último que va a escribir. El primero fue Parábolas y monstruos, de Javier Tomeo, en el año 1999, que escribió en colaboración con un gran escritor y mejor persona, Antón Castro. Luego escribió La edad del pavo en el año 2001, El fumador pasivo en el año 2005, La vida cotidiana en el año 2011, Entresuelo en el año 2013, El golpe posmoderno, que es un ensayo muy interesante sobre el proceso soberanista de Cataluña, que también te vamos a preguntar un poquito sobre ese libro. Y luego nuestro libro, el que nos ha llegado a nuestras manos, Un hipster en la España vacía, en el año 2020, que ha tenido continuación este año 2021 en La muerte de un hipster. Entonces, como los chicos han hecho un montón de preguntas y no queremos entretenernos más,
Yo les voy a dar paso, si no los escuchas me dices, por favor, entonces yo repetiré la pregunta. Y ellos son un poco cotillas, yo también, entonces además de hablar un poco del libro, luego nos gustaría hacerte alguna pregunta personal, sin ánimo de inmiscuirnos en tu vida, pero sí para saber un poco más, ¿no? Qué hay detrás de la figura de un escritor tan joven como eres tú, ¿vale? Vale. ¿Sí? Pues bueno, empezamos con Ángel, que es la primera persona de nuestro grupo de Asafme que te va a formular la pregunta. Hola, buenas, Daniel. Hola, ¿Tiene autobiográfico algo la novela? ¿Tiene algún rasgo en común como un easter egg? ¿Has entendido, Daniel? Ángel dice que si tiene algo de autobiográfico esta novela y si tienes tú algún rasgo con este hipster que nos ha conquistado un poco a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por leer el libro y la verdad es que es un placer. Siento que no poder hacerlo en persona, pero espero que en otra ocasión eso pueda ser así, pero bueno, como estoy en Madrid y estos días no podía, pero me hace mucha ilusión participar. Y con respecto a la pregunta si tiene algo autobiográfico, pues sí y no, porque en realidad, bueno, yo cuando era niño, mi madre es médica de pueblo, bueno, ahora trabaja en el barrio Oliver en Zaragoza, pero cuando era niño, pues vivimos en bastantes pueblos, sobre todo en la provincia de Teruel, en uno que se llama Encantavieja, en otro que es Regreso del Cid, Camarena de la Sierra, Urrea de Gaén. Entonces sí que yo tengo la experiencia un poco de ser un niño de ciudad en pueblos, ¿no? Lo que pasa, entonces, en eso sí. Luego lo que pasa es que yo no he sido tan hipster ni tan ingenuo. Y luego también sí que conozco en Madrid, pues tengo muchos amigos míos y que en Zaragoza también tenía, pues que se parecían un poco a los hipsters, ¿no? Pues en los gustos culturales, en el mundo de las redes sociales. Entonces casi era un poco les mezclaba. Y también luego yo tengo un primo que es un poco mayor que yo, pero que tuvo una especie de iluminación rural, y entonces él no era hipster porque cuando en los 90 no había hipsters, éramos grunge, ¿no? Y yo tengo 40 años, pues mi primo tenía un par de años más, le gustaba mucho la música tipo de Nirvana, los Pixies, todo eso, y entonces él decidió irse al pueblo, vivía en Zaragoza y decidió irse al pueblo, se desapuntó de la academia de inglés y se apuntó a una academia de aragonés, se desapuntó de las clases de guitarra eléctrica y se apuntó a unas de dulzaina y se fue a vivir al pueblo de mis abuelos, que es Ejulbe, y acabó siendo alcalde de allí, ¿no? Entonces, Sí, que hay. aunque no se parecen muchas otras cosas, pero sí que usé un poco su trayectoria, más que la mía. Muy bien. Gracias. Santiago, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Oye, ¿me permitís? Es que me ha emocionado mucho. Yo, mi primer trabajo de médico fue en la iglesia del Cid, ¡Anda! al lado de Cantavieja. Claro, Cuando vengas, así hablaremos de esos Claro. territorios. pues ahí mi madre estuvo 5 años o así, Joder, qué viviendo. pequeño el mundo, ¿verdad? Marcos, tú cuando te toque, ¿vale? Uno detrás de otro, que ahora le toca a Santiago. Venga, Vale, Santiago. buenas tardes. Soy Santiago, encantado de conocerte y quería hacerte la siguiente pregunta. Para ti, ¿cuál sería tu definición de hipster? ¿Cómo definirías a un hipster, Daniel? Para ti, ¿qué es esa definición? Porque en los talleres de lectura, además de leer el libro, también nos inventamos cómo son los personajes. Le Claro. ponemos cara, cómo sería físicamente, cómo iría vestido. Nos Sí. echamos muchas risas, ¿no? Porque tu hipster llevaba pantalones de pana, cazadora negra, botas de militar, bueno, botas de quechua, de cazón. Sí. Entonces nosotros nos lo imaginamos, incluso pensamos en actores que podrían darle réplica, ¿no? Entonces, querríamos saber cómo es tu definición o cuál es tu definición, la pregunta que te ha hecho Santiago de hipster, y cómo físicamente nos lo describirías. Sí. Pues, o sea, yo pienso que más o menos un hipster para mí es alguien que tiene pues unas preocupaciones, pues que tiene unos intereses culturales, que le gustan las cosas cuando no son masificadas, siempre quiere ir un poco por delante, ¿no? Le gusta, pues, por ejemplo, un tipo de café que es bueno, no necesariamente caro, ¿no? Pero un poco distinto, y cuando eso se convierte en masificado ya no le gusta. Y con esto, pues con el cine, con la música, con la literatura, siempre con esa idea de ser un poco especial, pero también que los demás se den cuenta de que es especial, ¿no? Por eso también ese interés que tiene a veces por las redes sociales, por mostrarse, ¿no? Que el personaje
pues cuando llega lo primero que quiere es en el pueblo subirse una fotografía suya a Instagram, ¿no? Y claro, creo que una de las cosas muy bonitas de la literatura es que, claro, seguramente nos imaginamos a los personajes siempre de una forma distinta, ¿no? Que no coincide nunca exactamente la imagen, aunque hubiera una descripción física, ¿no? Eso a veces, por ejemplo, cuando vemos una película basada en un libro, pues ahí el director y los actores un poco eligen, ¿no? Y entonces, pues digamos, la protagonista de la película está la actriz, ¿no? En cambio, pues en los libros todos tenemos esa especie de algo más libre, ¿no? Pero vamos, sí que me lo imagino pues un poco, no sé, un poco ingenuo. ¿Cómo lo vestirías, Daniel? ¿Cómo iría vestido? Lo vestiría. Pues hombre, le pondría a lo mejor, pues sí, unas cosas de pana estaría bien, a lo mejor unas botas como las que habéis dicho, unas New Balance también hablamos. también podría ser. Sí, creo que al principio se equivocaría seguramente porque como en las noches de Teruel hace frío, él iría siempre un poco mal abrigado para las noches, ¿no? Tendría, o sea, sería un poco inadecuado, me lo imagino con esas barbas un poco estudiosamente descuidadas de los hipsters, ¿no? Seguramente le tendríamos que poner unas gafas, pero bueno, ahí luego a veces cuando pensamos en los actores, pues hay un actor de Huesca que se llama Vito Sanz, que no sé si lo habéis visto alguna vez, que no se parece mucho en eso a él físicamente, digamos, a esta descripción, pero sí, para mí sí que es importante como un lado un poco, pues claro, no me lo imagino fortachón, por ejemplo. Nosotros tampoco, nos lo imaginábamos alto, delgado, ¿verdad? Delgado pero no flaco, sino con una corpulencia así un poco delgado y sobre todo pues con las gafas, efectivamente, con un móvil, siempre hay pendiente de la cobertura en el pueblo, a ver si había para coger foto, y nos lo imaginábamos un poco entre ingenuo y sorprendido de la vida continuamente. Sí. Y pues como 35 años, 30 y algo, ¿no? Ya, un poco más le dábamos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, más o menos por ahí. Igual tendría que tener un poco más, igual tenéis razón, igual tendría que ser de mi edad. Bueno, tú eres el autor, nosotros no. Pero ya sabéis, en cuanto el libro está, es de todos, ¿no? O sea, Pues ahora Ramón te va a hacer otra pregunta, ¿vale? Ramón, por favor. Sí, Ramón. Hola, Daniel, encantado de conocerte también yo. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿por qué eligió por este libro una localidad aragonesa? ¿Por qué es aragonés o porque cree que en esta tierra representaría la España vaciada? Pues por las dos cosas. O sea, yo elegí situar que el pueblo al que fuera el protagonista fuera un pueblo de Teruel inventado que fuera una especie de mezcla de algunos de los pueblos que yo conocía, ¿no? Tanto esos que he mencionado antes como Iglesuela y tal, como Ejulbe, que es de donde vienen mis abuelos. Y luego esto era, pues, por una parte, porque aunque en el libro pues, es todo muy exagerado y muy disparatado, partía de una base real, de algo que has visto, ¿no? De esas exageraciones, y luego también porque cuando se habla de la España vacía o vaciada, pues uno de los lugares de referencia yo creo que es Aragón, ¿no? Y Teruel sobre todo. O sea, bueno, podría haberlo situado en Guadalajara o en Soria, pero aprovechando que además yo conozco Teruel, que mi familia es allí, que además hay una forma de hablar que es la que no tengo que investigar, ¿no? Digamos, sino que puedo hacer el humor usando un poco mi experiencia, pues empleé eso. Y luego también pues me divertía casi como volver a los pueblos donde yo había estado de niño, ¿no? Ahora Alfonso, por favor. Pero vamos, yo creo que... Buenas tardes, soy Alfonso. Te quería preguntar, ¿por qué el personaje de un hipster crees que actualmente hay personas que quieren ir al pueblo a cambiarlo todo? Porque el personaje yo leía mucho en los periódicos que se hablaba de esa gente que desde la ciudad, ¿no? Decían, y ahora quiere irse al campo y cree que la vida va a ser muy tranquila, y luego tenían preocupaciones psicológicas y entonces querían hacer pues eso, cultivar lechugas orgánicas y cosas así. Entonces por eso ese personaje, ¿no? Y yo no sé, la verdad es que sí que vemos, yo no sé si realmente se va a tanta gente, pero sí que es algo que aparece, ¿no? en los noticiarios, esas personas de ciudad que tienen una visión del campo muy idealizada, ¿no?
y que les apetece ir allí, pues a veces para, bueno, no sé si es exactamente para cambiar cómo es el campo, cómo viven allí la gente, sino pensando que van a desarrollar una especie de proyecto más o menos utópico, ¿no? Que a veces eso yo creo que ha sucedido en otras épocas. Mis amigos de mis padres en los años 80 primero se iban a algunos pueblos del Pirineo, por ejemplo, y allí lo que pasa es que no eran hipsters, eran hippies, ¿no? Y recuerdo pues, que algunos amigos que teníamos que iban allí y que eran, pues, eran vegetarianos y vivían de una forma así en contacto con la naturaleza, y esto pues era un poco como otra generación haciendo un poco lo mismo, ¿no? Luego hay otra pregunta al hilo de esta que tenía que haber ido a continuación, pero por no mezclarla, un poco sobre esto que nos has contado ahora, ¿vale? No pienses que no nos vamos a repetir, sino que querían insistir un poco en este tema y entonces un poquito más atrás volveremos a repetir un poco esta pregunta. Ahora Raúl te va a hacer la siguiente, ¿vale? Vamos a ver, la forma de redacción nos resulta novedosa, porque utiliza diferentes voces y estilos de escritura muy diferentes. ¿Tiene algún objetivo? ¿Lo has entendido, Daniel? No, se me ha cortado un segundito y no he... Una de las cosas que más nos ha llamado la atención a la hora de leer el libro es que dependiendo de los personajes que hablan, si es el hipster, si es el capitán o si son otros, utiliza diferentes formas no solamente de expresarse, sino también de escribir. Un lenguaje más culto en unos casos, menos culto en otro, un lenguaje más fantasioso en unos, menos en otro. Ellos querían saber, porque es la primera vez que les ocurre que al leer un libro que el autor varía los registros tanto, si es intencionado y por qué elegiste esta forma de expresarte. Sí, es intencionado, y es casi una de las cosas que más me divertían de la idea de escribir el libro, como en el libro hay mucho de parodia de diferentes formas de lenguaje y de, pues, un poco escribir con estilos diferentes, ¿no? Jugar, pues a veces también por probar distintos registros de humor y también distintos registros literarios, ¿no? Hago eso porque yo creo que es verdad que muchas veces cuando escribimos todos tendemos a escribir de manera más uniforme que cuando hablamos, ¿no? Porque pues lo igualas. Pero bueno, como aquí al final no deja de ser un poco una representación, pues me parecía que le daba un elemento por una parte más realista, ¿no? Porque no todos hablamos igual o no todos vamos a escribir igual. Pues un hipster de 35 o 40 años, muy de ciudad, muy culto, muy postmoderno, que un señor del pueblo que tenga 65 y que pues tiene una formación cultural muy distinta, que a lo mejor su inteligencia a lo mejor es mucho más listo que el otro, pero el lenguaje es diferente, ¿no? Y entonces me parecía que eso pues le daba por una parte realismo y por otro humor, ¿no? Y me parecía un experimento divertido como escritor, y me parecía que también podía divertir al lector encontrarse con lenguajes distintos. Y así ha sido, nos ha divertido mucho sobre todo ese juego, ¿no? Esa manera, cómo pasaba de uno a otro y esa manera de enfocar las historias. Realmente, verdad, a mí nos ha parecido divertido, muy divertido. Y eso es lo importante de la lectura, ¿no? Que te conquiste, que te diviertas, que te rías, que tengas anécdotas para contar. Ahora Alfredo te va a hacer otra pregunta. Alfredo. Sí, hola, ay, perdona. Daniel, encantado de conocerte. En algún apartado del libro aparece un episodio autobiográfico, como cuando eras pequeño, ¿no? Pues sí, algún episodio autobiográfico de cuando era pequeño. Pues mira, así que yo recuerde, creo que no. Sí que, por ejemplo, me hice, pues como mi madre se llama Carmen y es la médica del pueblo, pues y la médica del pueblo, pues a la médica del pueblo la he llamado Carmen. O yo cuando era niño, que en uno de los pueblos que vivíamos, que tenía 4 años y me enamoré de la camarera del bar que tenía 13, ¿no? Pensaba por supuesto, a casarnos y todo eso, ¿no? Entonces pensé bueno, que el personaje, el protagonista, pues que tenga un noviazgo con la camarera del bar del pueblo. Pero así un episodio así autobiográfico, no. Hay cosas a veces pues o que he visto o que me han contado, o expresiones a lo mejor que usaba mi abuelo, porque luego cuando, aunque mis padres seguían viviendo en el pueblo, yo para ir al instituto y eso vivía con mis abuelos en Zaragoza, y entonces ellos empleaban, eran gente que venía de un pueblo y empleaban muchas expresiones o te contaban muchas anécdotas de esas del mundo rural,
que algunas las he metido, pero así creo yo episodios míos exactamente no. David, por favor. En tu libro sale nombrar filósofos. ¿Son reales o los has inventado o son filósofos de América? ¿Me escuchas, Daniel? No, no he Me oído llama la atención que en el libro hay una parte muy culta. Bueno, la prueba es que tú has traducido un montón de escritores también y autores, etcétera. Y entonces a ellos les llamó la atención las citas filosóficas. Preguntan si son citas de filósofos reales que a ti te inspiran o si son de alguna manera personajes que tú también te has podido inventar. En general, los que salen así citados son filósofos que existen y frases normalmente literales o que, pues bueno, de libros o de entrevistas, algunas porque me parecían muy buenas y otras porque me parecían que en sí ya eran una parodia. Ahí he usado, bueno, pues como el personaje, el hipster, es alguien que le interesa mucho eso, la filosofía, y entonces pues está todo el rato leyendo a filósofos, algunos a lo mejor que no me gustan tanto, ¿no? Y otros que sí. Pero bueno, ellos sí, o en general cuando hago alguna alusión a alguien, pues es porque existen. A veces, además me divertía a veces poner a alguien que sea un nombre, pues digamos, muy conocido, ¿no? O muy internacional, por ejemplo, Iván Krastev, ¿no? Que es un ensayista búlgaro que escribe en el New York Times y tal, y Mariano Gistain, que es un escritor de Barbastro que a mí me gusta mucho, que escribe en el Heraldo y escribe en el periódico Aragón. Es muy somarda su humor. Es que, claro, Sí. les llamaba la atención que algunos de los pensamientos filosóficos eran tan absurdos que decían, no pueden ser reales estos filósofos, ¿no? Entonces, pues eso, era una de las preguntas que a ellos les apetecía hacerse. Ahora, María Jesús, es una pregunta que ya un poco has respondido, pero ella tenía particular interés en hacerte, ¿vale? Bueno, la pregunta es, ¿algún personaje está inspirado en algún conocido tuyo? El humor, la manera de ser, ya nos has dicho el nombre de tu madre, lo de la novia camarera, pero ¿algún personaje más? Sí, sí, hay más personajes, pues por ejemplo, bueno, eso que os he contado de mi primo, o en Ejulbe hay dos que son cazadores ellos se llaman Joaquín y Alfonso en la vida real, y son exmineros, cazadores, todos, los dos tiran muy bien como de cazadores, ¿no? Y entonces siempre un año gana el premio de tiro al plato uno y al año siguiente el otro. Y los dos pues se suelen meter en bastantes broncas estas de peleas y los caricaturicé un poco. Son personajes estos que están siempre en el bar bebiendo cerveza y se me ocurrió que uno de ellos pues que enamorara a la cantante esta, la especie de Beyoncé esta que me inventé, ¿no? Entonces ahí sí, lo que pasa, o por ejemplo pues a veces no es alguien en concreto, ¿no? Pero sí me acuerdo pues de mi abuela o de tías lejanas que tenía en el pueblo que entonces son como, no es exactamente una, pero sí que mezclas diferentes personajes que conoces para construir alguno de los personajes, ¿no? O pues yo tenía un tío que se llamaba Juan el Garroso, ¿no? Que siempre la verdad es que estaba ahí, como lo veías, sentado tomando la fresca o tomando el sol según la época del año y siempre como dispuesto a contar alguna anécdota o hacer alguna broma de estas medio somardas que siempre parecía que se estuviera riendo un poco de los demás, ¿no? Pero con bastante simpatía. Y eso es casi lo que usaba más casi como figuras que personajes reales, ¿no? A cada uno nos ha gustado un personaje porque te ha conquistado por su manera de ser, por el absurdo, por lo que sea. Francisco quiere hacerte una pregunta en concreto sobre un personaje concreto. Francisco, por favor. Sí, hola, buenas tardes. ¿Nos podrías hablar sobre el personaje argentino? Sobre el argentino. Ajá. Sí, mira, ese ahora que lo dices. Bueno, allí pues pensaba, sí, también el cliché, digamos, del cantante argentino y también con esa pensaba pues la fama de los seductores argentinos y de los seductores italianos, ¿no? Pero que fuera todo falso, uno de Pozuelo me parece, o de Aravaca, y que impostara los acentos un poco pues para gustar más sobre todo a las chicas, ¿no? Y me divertía pues eso, que fuera un cantautor pero como de temática feminista, lo de que cantara la versión inclusiva del Canto a la Libertad y
Y allí sí que, por ejemplo, pues recuerdo hace muchos años con un amigo de mi padre que se llama Ariel Prat, que es argentino, y fue a dar un concierto en el hotel de Cantavieja, en invierno, que estábamos 7 personas o así. Y que luego además pues intentó ligarse a todas las mujeres del pueblo sin darse cuenta de que estaban todas casadas y que casi se lo cargan los maridos, ¿no? Y entonces ahí sí que usé un poco ese personaje. Pero luego también mezclé, yo no sé si habéis visto una película de Billy Wilder que se llama Bésame tonto, ¿Habéis es muy visto? divertida. No. Nos la apuntamos. Y de un cantante pues y que llega a un pueblo americano muy aburrido y entonces con esa especie de glamour del cantante. Eso también lo empleé. O sea que hay muchas cosas, a veces hay mezclados muchos elementos, ¿no? O tanto de mi experiencia como luego una película que he visto y como pues recursos del humor, ¿no? Muchas fuentes, ¿verdad? Ahora no te voy a hacer una pregunta porque aunque el libro es muy divertido, tiene mucho sentido del humor, trata temas que realmente son temas de gran trascendencia. O sea, por ejemplo, pues el despoblamiento, la emigración, muchísimos temas. Y también un tema que para nosotros hemos tocado en otras novelas, que es el tema de la guerra civil. Ana te va a hacer una pregunta con respecto a este tema. Hola Daniel, encantada de conocerte. ¿Por qué al hablar de la guerra civil pones la nota de humor? ¿Quiere quitar un poco de hierro a la situación? Sí. Claro, allí lo que pensaba es como que cuando yo iba al principio del libro yo no lo tenía tan claro ni que iba a ser un libro, pero o sea, entero, iba escribiendo, como lo fui haciendo por entregas y lo iba sacando en la página web de la revista en la que trabajo y cuando llevaba varios capítulos me di cuenta de que en el pueblo ese podían suceder casi cualquier cosa, ¿no? Y que fuera como una especie de espejo de España, como de un tema, de los temas que a mí me interesaban. Y entonces pensé, bueno, pues uno de los grandes temas de los últimos años ha sido no tanto la guerra civil, que fue hace mucho tiempo, sino la memoria de la guerra civil y cómo hablamos de ella y todo ese movimiento político-cultural en torno a ello, ¿no? Y parecía que, bueno, que claro que puedes abordarla de muchas maneras, pues como en la investigación histórica o contando el drama humano, contando lo que quieras, pero que bueno, pues en una novela de humor lo podía contar de una manera humorística, ¿no? Y luego también, pues por otra parte, como sabéis vosotros, pues hay muchas zonas de Aragón donde la guerra fue no solo muy dura, sino también muy larga, ¿no? Y en estos, pues en Ejulbe y en esos pueblos fueron zona de frente bastante tiempo. Fueron, pues por ejemplo, en Ejulbe es un lugar donde hubo una colectivización anarquista y luego hubo bombardeos de los franquistas. O sea que en el pueblo que yo me imagino, si se parece a los pueblos que yo conozco, esa memoria está presente también incluso en la conversación, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, pues que no estaba mal hablar no tanto de la tragedia de la guerra civil como del fetiche que a veces hemos hecho contándolo de manera pues, humorística, ¿no? Muy divertido. Alfonso te ha preguntado al principio de la novela, al principio de todo, sobre, perdón, por si crees que había personas que querían ir al pueblo a cambiarlo todo. Pues esta misma pregunta te la va a hacer Alejandro, ¿vale? Pero formulada un poco de otra manera. Vale. Hola, buenas tardes, soy Alejandro. ¿El objetivo de los forasteros que ahora que van al pueblo, crees que ha cambiado con respecto a otras épocas? ¿Te has escuchado? Sí, que hablábamos, para ponerte un poco en contexto, como el libro lo hablamos a lo largo de diferentes semanas, lo que hablábamos es que antes la gente que iba al pueblo solían ser hijos de gente del pueblo, o sea, gente que había marchado del pueblo y buscaba sus raíces. Y buscaba sus raíces en verano, buscaba sus raíces en Navidades, buscaba sus raíces en Semana Santa. Entonces ellos cuando venían al pueblo sabían lo que se iban a encontrar. Lo que nosotros queríamos saber es si tú en este libro te das cuenta o has querido reflejar que esos forasteros que ahora vienen al pueblo, entre comillas forasteros, no buscan lo mismo que buscaban los de hace 20, 30, incluso 15 años. Sí, claro, pues por ejemplo el protagonista, digamos que es como que medio desciende porque su tía está allí, pero claramente no ha tenido relación con el pueblo porque si no, no estaría tan despistado. Y luego, por supuesto, sus amigos, pues parece que tengan una visión totalmente distinta, ¿no? Y que no es esa idea pues, de cómo podía ser cuando mi abuelo
o los de tantos, ¿no? Que volvían al pueblo en verano y les gustaba un poco como recuperar el paisaje de la infancia y ese encuentro, ¿no? Y aquí es como una especie de contacto con la naturaleza donde no piensas tanto en la gente que vive allí, ¿no? Sino en una especie de abstracción. Y sí, ellos, quizá los personajes, el hipster y sobre todo los otros hipsters que vienen detrás, pues quizá tienen esa visión un poco pues más que no es tanto de recuperar, ¿no? Yo creo de todas formas que aquí yo he exagerado un poco y que, claro, porque el libro tienes que hacer el contraste entre lo urbanito y lo rural. Me parece que luego mucha gente, pues hay como una especie de continuo, ¿no? Donde pues uno va al pueblo, pero que todos un poco pertenecemos a los dos lugares, o mucha gente al menos. Hablando de exageraciones, Santiago te quiere hacer una pregunta. ¿Con qué objetivo exageras tanto los rasgos de los personajes? ¿Por qué exageras tanto los rasgos de los personajes? ¿O nos lo ha parecido a nosotros? Bueno, porque es un poco el tono, ¿no? El libro es como la caricatura, la parodia. Yo en otros libros que he escrito había siempre a lo mejor un elemento de humor, pero digamos que el tono era más bien realista y de repente pues había una broma, una paradoja. Y aquí en cambio lo que me apetecía es que fuera todo el rato pues como humor, como las películas de agárralo como puedas, digamos, ¿no? Y eso te lleva a exagerarlo mucho, que todos sean muy hipster, que los del sean también muy exagerados, que las cosas que pasen sean pues, todo muy disparatado, ¿no? Y eso era un poco... Me parecía que además como el humor en este caso se basaba en los contrastes, pues cuanto más fuertes fueran, digamos, los colores con los que pintaba, mejor. Y las situaciones, porque cuando van a buscar el cadáver, y en lugar del cadáver de un hombre encuentran el cadáver de una chica, o sea, cuando Greta Thunberg, la activista, la encuentran, o sea, es que el libro es todo una carcajada continua, o sea, pero con mucho trasfondo, ¿no? Que es lo que a nosotros también nos ha gustado, ¿no? A ver, Ramón, que te va a hacer otra pregunta. A ver, aquí, cuando escribiste este primer libro sobre el hipster de la España vaciada, ¿tenías claro que querías hacer la segunda parte o ha sido influenciado por la situación de la pandemia este segundo libro? Pues mira, cuando escribí, o sea, yo ni siquiera al principio cuando empecé a escribir la historia del hipster ni siquiera sabía que iba a hacer un libro, porque publiqué un capítulo así en la web y luego fue como que me divertía, me pasaba un poco como al hipster que se queda a vivir en el pueblo, pues yo un poco parecido, ¿no? Y entonces ya, pues digamos que a partir del capítulo 5 o así ya me di cuenta de que lo podía tratar en forma que me daba para un libro entero. Y sí que es verdad que cuando iba terminando el primero, pensé, bueno, esto daría para más, ¿no? Esto es un poco como Asterix, en el sentido que yo con el pueblo este de la Cañada puedo contar la historia casi que me apetezca porque tiene cabida todo. Y lo que vi, pues que, claro, un poco como había una especie de problema temporal, porque le hago alcalde en las elecciones de 2019, digo, pues si continúo con la vida del hipster en el pueblo, tengo con pandemia, ¿no? Entonces era como o evitar la pandemia o lo contrario, aprovecharla, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pues mejor pues la aprovecho y así también pues cuento cosas de la pandemia, que algunas reales, otras que se me han ocurrido, y un poco como con lo que decíais, ¿no? Tratar de manera pues y ligera cosas que a veces no son tan ligeras, ¿no? O sea, que son preocupaciones pues que más o menos podemos compartir todos, pero que bueno, que también me parece que a veces está bien tratarlas de esa manera más irónica o divertida. Sí, la pregunta es, ¿cuál va a ser tu próximo proyecto? ¿Vas a seguir con la saga del hipster? Pues no lo sé, porque además siempre me pasa una cosa que cuando voy a sacar un libro digo, pues que cuando salga ya esté escribiendo el siguiente para no tener el momento ese de duda, ¿no? Y ya cuando tienes que hablar de él, pues estar ya metido en el proyecto, pero no me ha pasado. Y sí que pienso que alguna historia más del hipster podría hacer, ¿no? Yo pensaba que en el segundo hipster está muy encerrado porque estaba muy confinado, como todos estuvimos,
digo, pues a lo mejor tendría que viajar, ¿no? Digo, pues que hiciera un viaje por España. La verdad es que no lo sé muy bien Un viaje por España sería muy lo que divertido. voy a hacer. Con Me este gustaría hacer- hipster, un viaje por España sería muy divertido, porque le puede pasar absolutamente de todo. Te damos una idea, ¿eh? Si quieres la coges y Sí. luego que venga a presentarnos un hipster por la España, ¿no? Por la España Es- vacía o la España de costa o donde sea. María Jesús, por favor. ¿Te gustaría pasar tus obras al teatro o al género cinematográfico? Salió que Netflix ha adquirido los derechos para protagonizarla. ¿Qué actores te gustaría que la representase? ¿Existe algún avance sobre esto? Pues, o sea, me gustaría mucho lo del que se hiciera pues en cualquiera de las dos cosas, o en teatro o en televisión. Creo que además es muy bonito ver cómo los demás transforman tu trabajo y luego cuando, pues claro, también juntos con lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, es muy bonito hacerlo reír, digamos, separado, pero también en una sala, ¿no? Y creo además que la comedia, a todos yo creo que nos pasa que la comedia cuando la ves con los demás es muy divertida porque la risa es contagiosa, ¿no? Entonces eso me hace ilusión. Y pues sí, Netflix compró los derechos para hacer la primera y eso, claro, eso significa, es como cuando compras un piso, digamos, ¿no? Es como dar una señal para que otro no lo pueda comprar, pero no lo han hecho todavía. Entonces no sé bien en el cine, que yo he trabajado también como guionista y eso, como sabéis, pues hay muchos proyectos que acaban llegando a buen puerto, ¿no? A mí me gustaría, voy oyendo cosas que no puedo todavía confirmar nada, ¿no? Que indican pues que lo están intentando y me haría mucha ilusión. Y actores, pues hay este actor que se llama Vito Sanz que sale en algunas películas de Jonas Trueba, que es de Huesca, que tiene un punto así naif, ingenuo, romanticón, que creo que podría hacerlo, pero bueno, seguro que hay otros, ¿no? Y por ejemplo, pues pienso para algunos de los del pueblo, pues pienso en gente de Oregón Televisión, ¿no? De tipo Marisol Aznar o Jorge Astín. Sí. Cuando estábamos hablando de los actores, ¿verdad? Salieron muchas veces personajes de Oregón Televisión para interpretarlos. Marcos, ¿qué? Mira, yo diría, ya que estamos haciendo aquí un encuentro con usted, podríamos aparecer también nosotros como figurantes en la película. Muy bien, sí, también. Sí. Además, hacemos aquí unos miércoles teatro, entonces podríamos aparecer como figurantes o algo más, ¿no? Igual si ser por de la historia. Figuración, como se decía en el viaje, en el viaje en una parte, ¿no? Figurantes con frase, ¿no? Porque yo he trabajado de figurantes sin frase en alguna película, pero ya como hacéis teatro, tendría que ser con frase, aprovechar eso. Mi abuelo, que en paz descanse, emigró a Argentina. Ah, muy bien, pues tú de argentino, haces el papel de argentino, Marcos. Bueno, continuamos con el taller porque si Marcos toma la palabra ya no hay más preguntas. La parte del libro nosotros un poco ya la damos por zanjada, las preguntas que te queríamos formular, porque nos ha resuelto muchas de las dudas. Queremos una vez más darte las gracias porque el libro es muy divertido, pero ahora si nos permites, a ellos les gustaría conocer pues un poquito de tu trayectoria personal, sin que te sientas incómodo, porque creo que no va a ser el caso, pero si hay alguna pregunta pues no la quieres responder, pues no hay ningún problema y pasamos a la siguiente, ¿vale? Así que David empieza a hacerte la pregunta. Hola, buenas. ¿Cuándo y por qué comenzaste a escribir? ¿Cuándo y por qué comenzaste a escribir? ¿Era algo que llevabas dentro? Pues empecé a escribir muy jovencito, porque casi en cuanto supe a escribir, en cuanto me enseñaron a escribir en el cole, empecé a escribir pues cuentecillos, ¿no? Y la verdad es que no lo sé, siempre he pensado que en esa época mi padre, que trabajaba trabajaba primero de camarero y luego en un bingo de cajero y tal, y entonces pero él quería ser escritor, entonces pues, los fines de semana o cuando estaba de vacaciones él estaba ahí siempre escribiendo o leyendo, ¿no? Entonces yo creo que para mí era como lo que hacías en tu tiempo libre, o sea, como un juego. Y
y creo que eso, o sea, él nunca es de estos que te dijera, tienes que escribir, ¿no? Sino más o menos que yo por imitación, pues me parecía que él se divertía con eso y yo un poco lo imitaba de esa manera. Y para mí fue como pues algo que hacías en los libres, ¿no? Y casi es lo que más me gusta, ¿no? Que es como la de ahora a veces que cuando se convierte en un juego, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es como algo que he pensado casi de mayor, porque nunca, inicialmente no lo había. Pero vamos, desde los 6, 7 años yo escribía cuentecillos. María Jesús. No, todavía no. Sí, sí, te toca, María Jesús. Sí. Sí. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en la vida del pueblo? Pues yo creo que, bueno, hay bastantes cosas, pero recuerdo mucho cuando vivía en Urreaen, por ejemplo, que ahí viví como entre los 10 y los 14 o así, como muchísimo deporte, de fútbol, atletismo, ir en bicicleta, eso lo recuerdo mucho, ¿no? Como de estar pues, casi muchísimos partidos, además de esos partidos que juegas de niño que son como que te parecen muy épicos, ¿no? A su manera. Y casi esa es una de las cosas que más recuerdo, ¿no? Y también a veces como las pequeñas aventuras que hacías, pues, que te ibas con 2 o 3, te ibas andando al pueblo de al lado, o esas cosas que en el fondo a lo mejor eran 4 kilómetros, pero te parecía que eras como Ulises, ¿no? Y estabas dando la vuelta al Mediterráneo. Entonces esas cosas es como de lo que más me acuerdo. Y, por ejemplo, pues mi padre, tuve la suerte de que él me tuvo muy joven y entonces pues él me tuvo a los 21, entonces a él le gustaba mucho el deporte y a mí también, entonces pude jugar mucho con mi padre teniendo yo 10 años y él 30, ¿no? De partidos de fútbol, de esas cosas, ¿no? Y luego, pues yo tengo 2 hermanos que les llevo como sobre 10 años, que también me encargaba mucho de ellos y era divertido, o sea, a veces muy aburrido porque los niños queremos jugar, ¿no? Pero me acuerdo pues de esa cosa de ir por ahí paseando y nos inventábamos que había, yo qué sé, jabalíes y unicornios y eso lo pasábamos bien. Pero lo que más recuerdo casi de eso es como el mundo ese de estar haciendo mucho deporte. El pueblo tiene eso, ¿verdad? El aire libre, el poder moverte, el poder salir. Todo el mundo teníamos que vivir en el pueblo una temporada. Yo tuve la suerte de vivir hasta los 14 y se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, Ana, te toca. Ya faltan poquitas, Daniel, es que somos muy intensos, pero bueno, ahí estamos. ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Me alegro. Ana, por favor. Hola, ¿te gustaban los cómics? En el pueblo suceden tantas cosas como si se tratase de un microcosmos. En el pueblo del libro, si te gustaban los cómics, porque nos recordaba mucho a Asterix y Obelix, nos parecía que era la aldea Gala, el pueblo, ¿no? Sí. Pues sí, me gustaban mucho y de hecho cuando yo tenía, no sé, 12 años, yo no quería ser escritor, quería ser dibujante de cómics. Y me he dibujado mucho, lo que pasa es que no se me daba muy bien, pero vamos, entusiasmo le he puesto mucho. Y en el pueblo sí que pensaba mucho en lo de la aldea Gala. Para mí ha sido una de las referencias así más claras por esa idea, ¿no? del espacio, y también porque en Asterix pues de repente te van y te cuentan el capitalismo, la organización, muchas cosas se puede contar en ese pequeño pueblo, puede contar cualquier cosa que quieras, ¿no? Y entonces pensé que yo podía un poco imitar ese modelo. Francisco, perdona. Hola. ¿Cuáles son tus hobbies o aficiones? ¿Qué hobbies tienes, Daniel? ¿Qué aficiones? Un par de ellas. Un par de ellas. Bueno, pues me gusta mucho escuchar música como rock, que es como una especie de rock y tal, y cosas de jazz me gustan también. Y luego, bueno, pues me sigue gustando el deporte bastante. O sea, si puedo ir a correr, no de forma competitiva ni hacer maratones ni nada, sino un poco porque me parece que me despeja y me quita ansiedades que tengo a veces, ¿no? También hemos hablado que además de tu trayectoria como escritor, pues has sido traductor.
Y entonces Isabel querría hacerte una pregunta con respecto a este tema. Isabel. Hola, soy Isabel, tanto gusto. ¿Te gustaría poder trabajar más como traductor? Bueno, como traductor me gusta mucho trabajar porque si estás haciendo un libro que te gusta es muy placentero y aprendes mucho. Y también como escritor creo que es un ejercicio muy bueno porque tienes que escribir con un estilo editorial. O sea, te obliga, haces como, te da como músculo, digamos. Pero luego también es muy trabajoso. Y bueno, o sea, es como que te tienes que ponerle muchas horas y tal y es esforzado. Entonces, bueno, la verdad es que para mí traducir es un placer muy grande cuando es un libro que te gusta. Si no, es más árido. Pero vamos, yo espero seguir traduciendo. Lo que pasa es que, pues digamos que no sea mi único medio de vida y con libros que me gusten, ¿no? Julia. El género literario con el que te sientes más cómodo. Pues depende, porque cuando hago las columnas así que escribo en El País y en el periódico de Aragón, pues esa distancia que es muy cortita, que son a lo mejor 380 para un folio, eso me gusta, ¿no? El comentario de la actualidad. Pero cuando escribo El Hipster también me lo paso bien porque es muy libre, porque más o menos luego tiene que funcionar y que ser divertido, ¿no? Pero tienes una libertad creativa que a mí me gusta mucho y que además, pues creo que al final te hace, bueno, esa libertad hace que veas cosas que de otra manera no verías, ¿no? Si estás centrado en el análisis. Entonces lo que me gusta es como un poco cambiar de un sitio a otro, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que me... Porque además cuando vuelves así, pues vuelves como con más ganas o con una perspectiva un poco distinta. Nos quedan dos preguntas, una te la va a formular Raúl y otra Catalina. Raúl. ¿Dónde te gusta escribir? ¿A qué horas te gusta? Pues esto es como... Anárquico, como nos dijiste. Un poco... cuando puedo, ¿sabes? Porque como pues el libro por ejemplo, El amor del hipster, lo he escrito muchas veces como tenía que entregarlo en junio y entonces tuve que hacerlo así rápido, pues ahí sí que fui bastante sistemático y por las mañanas me ponía y escribía en el salón de mi casa y un poco a veces a mano porque aunque trabajo mucho en el ordenador, creo que el ordenador te facilita mucho que te distraigas, ¿no? Porque te pones a buscar algo en internet o miras una red social o lo que sea y a veces ya no lo haces. Entonces, a veces el papel, además que incluso la propia cuestión física, ¿no? de escribir, casi de dibujar, eso a mí a veces hace que me centre. Y lo que pasa es que luego muchas veces, pues, si no tienes tiempo, pues, o sea, que digo, bueno, pues sí, tengo que hacerlo cuando puedo hacerlo, ¿no? O sea, a veces cuando tienes más tiempo dices, bueno, es que ahora yo necesitaría silencio o necesitaría tal cosa que me falta para poder hacerlo, ¿no? Y en cambio otras veces tienes que entregar y ves que pues lo haces en cualquier sitio, ¿no? Lo escribes en una servilleta y luego lo dictas al móvil, ¿no? O sea que en eso a veces me parece que está bien para escribir incluso cambiar de formato, ¿no? Porque, pues por ejemplo, quieres hacer un artículo y no te sale y entonces pues lo escribes en el bar debajo de casa o algo así y a veces o te vas a dar un paseo para no pensar conscientemente en la muralla que tienes delante y eso te sirve bien, como que te airea un poco. En el año 2018, en pleno proceso soberanista catalán, escribiste el libro, el ensayo El golpe posmoderno, que fue todo un éxito a nivel, pues eso, pues a nivel de opinión, de sentar cátedra, ¿no? Sobre un tema tan arduo como era ese. Catalina, te quería hacer una última pregunta con respecto a este tema de los temas de interés tuyo. Hola. ¿Te gusta escribir sobre política o otros temas de interés?
Sí, me gusta escribir, sí. Me gusta escribir sobre política porque, bueno, sigo la política, ¿no? Y entonces me parece que es también como una especie de, pues, de ejercicio ciudadano, ¿no? Y leo bastante sobre política. Claro, hay cosas que, pues, que dentro de la política que te interesan más o menos, a veces por gusto y a veces también por lo que conoces más, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando escribo sobre política, pues me fijo mucho en el lenguaje porque es un poco lo que conozco más por trabajo, ¿no? Pero sí que me gusta como estar atento y analizar. Creo que a veces una de las cosas que son un problema en España es que hablamos mucho de política, pero en realidad hablamos mucho de los partidos, ¿no? De que parece que los partidos lo colonizan todo, ¿no? Y entonces no hablas ni de las ideas, ni de las políticas públicas, digamos, o de lo que hay que hacer, o de los problemas en realidad, sino solo de lo que un partido decide sobre una cuestión, ¿no? Que a veces es muy arbitrario, porque ves que un partido decide ahora que algo está muy mal, pero hace 3 años le parecía que estaba bien, ¿no? Y hay como una especie de colonización de la conversación por parte de los partidos, que es una de las cosas que yo intento evitar en así, lo poco que puedo, que no es mucho. Pero vamos, me divierte sí escribir de política y escribir como de temas pues que están en la actualidad, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, yo veo las peleas de los partidos de ahora no sé qué, que en el PP se están peleando o en el PSOE, eso me aburre, ¿no? Pero otras cuestiones que son un poco más como de ideas o de lenguaje, pues sí que me divierte. Y luego también, para la parte humorística, pues también te dan muchos elementos. Bueno, Daniel, pues hemos llegado al fin de las preguntas. Que personalmente, en nombre de Marcos, dime. Marcos tiene que empezar. Mira, usted y yo tenemos en coincidencia una cosa. A ver. Que tu primer apellido es Gascón y el mío es Gascón el segundo. Ah, mira, vosotros sois familia, Marcos. Vamos a ver de dónde viene, porque yo estaba el domingo en Huesca cantando 120 personas, una misa Arcángeles. ¿Pero de dónde eres tú? ¿De dónde eres, Marcos? Yo soy mi madre de Zaragoza y mi padre de Alsasua. De Alsasua. Entonces el Gascón, porque he preguntado y en Huesca hay Galarzas Gascón, hay muchos Galarzas Gascón. Bueno, igual tienes aquí un familiar, Daniel. A lo mejor tengo familia. Dice usted, a lo mejor. No sé. Bueno, lo vamos a adivinar, ¿vale? Lo vamos a mirar. En Aragón hay bastantes. Gascón es un apellido muy común de aquí, yo creo. Bueno, Daniel, ya has visto las inquietudes que tiene, las ganas de conocerte, las ganas de leer. Nos gustaría, si algún día vienes por Zaragoza con un poco de tiempo, pues que te pases por la sede o nos llames y digas que vamos a pasar un rato juntos, porque para nosotros ha sido un placer leerte, pero sobre todo ha sido un placer tenerte aquí esta hora con nosotros. Nos habían hablado muy bien de ti, las expectativas se han superado con creces, así que te vamos a dar un fuerte aplauso y para darte las gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias y ha sido un placer hablar con vosotros y espero que haya pronto ocasión de vernos y de conocernos personalmente. Y muchas gracias por leer y por las preguntas y sobre todo a ti por el interés demostrado por el colectivo, ¿no? Porque hay que visibilizar a estos grupos de personas y darles el hueco y la voz que se merece que tengan. Y a ver si haces algún relato con nosotros y que seamos figurantes. A ver si haces algún relato con ellos y que sean figurantes. Daniel, muchas gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Adiós.